Bienvenidos, mi nombre es Diana León, estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia en el programa de licenciatura en inglés como lengua extranjera. El día de hoy vamos a hacer una exposición del curso de Antropología con la intención de explicar el significado general de cultura desde una perspectiva antropológica. Para esto lo vamos a hacer a través de 5 preguntas orientadoras. La primera, ¿cuál es el significado general de cultura desde la antropología? Como bien sabemos, cultura es un concepto bastante polémico y que ha sido definido desde diferentes corrientes teóricas, y no solo desde la antropología, sino también desde la epistemología, desde la sociología. Dentro de la antropología podemos encontrar 2 corrientes para definir la cultura. La primera, el materialismo. Dentro del materialismo encontramos a exponentes como Taylor, quien define la cultura como un conjunto complejo de conocimientos, ciencias, arte y moral que el individuo adquiere a través de la sociedad. Y dentro del mentalismo encontramos que es una abstracción de la conducta. Encontramos exponentes como Kreber y Kluckhohn. Este se presenta más como un esquema mental, mientras que el materialismo lo expone como una conducta y que es aprendida por imitación y por transmisión. El mentalismo lo entiende como un esquema más mental, como un idealismo que nos permite comprender el mundo. Segunda pregunta, ¿por qué es tan importante el concepto de cultura dentro de la antropología? Primero que todo, recordemos cuál es el objeto de estudio de la antropología. Es el comprender al ser humano desde diversos aspectos. Lo hace desde aspectos biológicos, fisiológicos, culturales y sociales, y a través del tiempo lo hace desde el presente y desde el pasado, con la intención de comprender al hombre de forma global y hacer un análisis cualitativo y descriptivo del mismo. Por eso es que es tan importante el concepto de cultura, porque como ya lo decíamos, la cultura es el conjunto de creencias, conocimientos, arte, moral de un grupo, y esto, al comprender la cultura, permite comprender al ser humano. Tercera pregunta, ¿cómo se ha transformado el concepto de cultura a través de los enfoques teóricos de la antropología? Vamos a mencionar únicamente algunos de los más importantes. El primero, en el enfoque evolucionista lineal. Para este enfoque, la cultura se entiende como algo lineal, no hay una diversidad cultural y se entiende como la respuesta a las fases de la evolución del hombre. En el segundo enfoque, el enfoque difusionalista, lo encontramos como un desarrollo paralelo entre la cultura y la civilización. Dentro de este enfoque sí se reconoce que cuando hay un choque cultural, hay préstamos culturales, ¿no? Podemos poner el ejemplo de la colonización española, en donde al encontrarse tantas culturas, indudablemente se mezclaron las unas con las otras, y tanto ellos quedaron con unas cosas como nosotros con otras. En el enfoque histórico, la cultura se reconoce como un proceso que es resultado de los hechos históricos. Dentro del enfoque funcionalista, la cultura se entiende como un patrimonio universal. Ya en este enfoque se hace un reconocimiento de la relación entre cultura y sociedad, entendida la cultura como algo integrado e inseparable. El enfoque estructuralista. Ahí, en el enfoque estructuralista, se hace un reconocimiento de la red de relaciones sociales
y se le da un protagonismo a la familia como parte importante de la cultura y de la sociedad. Dentro del enfoque interpretativo, que es ya un poco más moderno, hablamos que no hay una sola cultura, hay una diversidad cultural y se hace el reconocimiento de todas como válidas. Ya no hay un significado, sino una trama de significados y se hace un reconocimiento simbólico de la cultura. Cuarta pregunta, ¿cuál es la diferencia entre cultura y sociedad? Como bien lo mencionaba anteriormente, después de uno de los enfoques antropológicos se reconoció que hay una relación muy estrecha entre cultura y sociedad, lo que a veces genera una confusión en los términos. Acá podemos decir entonces y recordar que la cultura es un conjunto de saberes, creencias, hábitos de un grupo social que responde a fenómenos y hace una explicación del mundo, mientras que la sociedad es un grupo de seres humanos o de animales que conviven y se rigen bajo las mismas normas y ubicación geográfica. Dentro de una sociedad podemos encontrar varias culturas. Por último, quinta pregunta, ¿qué es enculturación? ¿Qué es relativismo cultural? ¿Qué es etnocentrismo? Por enculturación, entendida también como endoculturación o inculturación, entendemos como un proceso que realiza el ser humano a medida que se va integrando en la sociedad. Es un aprendizaje consciente e inconsciente y tiene una característica muy importante y es que es generacional, que se transmite de generación en generación. ¿Qué es el relativismo cultural? Es entender que las creencias, costumbres son relativas al contexto social y que, por ejemplo, el bien y el mal ya no tienen un concepto universal, sino que se entiende de acuerdo al contexto social, cultural. Quiero poner un ejemplo, es también muy polémico, dentro de los muchos que hay, es por ejemplo 30 países de África actualmente aproximadamente todavía realizan una castración genital femenina. Dentro de la cultura está bien visto, es parte de sus costumbres y de sus ritos realizar esto, pero para otras culturas pues no está bien visto y ahí podemos entender qué es etnocentrismo. Es la tendencia que lleva a una persona o grupo social a interpretar la realidad desde sus propios parámetros culturales. Hay una característica del etnocentrismo y es que hay superioridad. Lo mío es válido, lo del otro es falso. Y se cree que hay una verdad absoluta, que es la mía, la de mi cultura. Por eso, entonces volviendo al ejemplo de la castración femenina, si uno lo ve, como lo decía, desde la misma cultura, es algo normal, pero la ONU y nosotros lo hemos visto de una manera diferente y lo consideramos como tortura a la mujer. Y la ONU ha intervenido en esto para que estas tribus y estas culturas dejen de realizar este tipo de prácticas. Este tipo de problemas generan muchas discusiones y polémicas, no solo antropológicas, sino psicológicas, éticas, morales, filosóficas, epistemológicas, porque al darse cuenta que el otro es diferente, pues genera un choque y genera bastantes cuestionamientos. Entonces está la posición o bien de entender que todos somos diferentes o de creer que el otro está mal y que yo lo tengo que ayudar para que se convierta como yo, porque lo mío sí es válido. Muchísimas gracias, espero que haya sido un poco clara en la explicación de los conceptos.